Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Los que están en la casa de Dios les saludan, son muy bendecidos, amados. Igualmente saludamos a todas las personas que nos van a escuchar o nos van a ver a través de la televisión o a través de la radio, de todo medio de comunicación. Son bendecidos, deseamos para ustedes lo mejor. La gracia del Señor Jesucristo abunde, el amor de Dios sature vuestra existencia y la generosidad de Dios se manifieste sin límite. Ese es el deseo de Dios y el nuestro, expresado con cariño y con sinceridad en el nombre de Jesucristo. Son bienvenidos a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 22 dice la palabra, versículo 1: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba
en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra al tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle azotado. Que Dios nos bendiga hoy a través de su bendita palabra. Bien, mis amados, continuemos con nuestro estudio acerca del libro de los Hechos, mensajes que Dios ha titulado Una iglesia saludable. En el capítulo anterior, ustedes saben que Pablo vino a Jerusalén. El Espíritu Santo por todas las ciudades le daba testimonio a Pablo de que él tenía que ir a Roma y que tenía que pasar por Jerusalén. Y que iba a sufrir azotes y cárceles. Porque estuvo preso en Jerusalén, también en Cesarea. Saben ustedes también que Dios envió profetas. Por ejemplo, el profeta Agabo, que tomó el cinto de Pablo y dijo, así le harán al varón a quien pertenece este cinto. Cuando vaya a Jerusalén lo van a azotar, lo van a encarcelar y va a sufrir y va a padecer. Dice Lucas, nosotros tratamos de impedir. Y Pablo dijo, ¿qué hacen ustedes entristeciéndome, molestándome? Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén. Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Y dice, como no pudimos hacer nada, le dejamos. Pablo viajó y ustedes saben lo que sucedió. Llegó a Jerusalén, se reunió allí, cuando llegó se reunieron los hermanos, los recibieron. Él estuvo con Jacobo, no se menciona a los demás apóstoles, parece que ya estaban en sus giras misioneras. Entonces, pues Jacobo aconsejó a Pablo y le dijo, mira hermano, ya tú sabes los miles y miles de judíos que se han convertido, pero aquí ha llegado el rumor de que tú por todo el mundo estás enseñando contra la ley de Moisés. Así que hay unos hombres entre nosotros que tienen voto. Entra al templo con ellos para que pues se vea que en realidad tú eres celoso de la ley, que tú en realidad, no es verdad lo que está diciendo acerca de ti. Pablo, sujeto al consejo de Jacobo, lo hizo. Ustedes saben, entró al templo y estuvo con esos hermanos. Pero sucedió que día después, un día de esos, de la fiesta, unos judíos de Asia identificaron a Pablo, a pesar de que se había rasurado la cabeza. Lo identificaron. Entonces comenzaron ustedes saben, hacer un tumulto allí. Comenzaron a vocear en contra de Pablo. Varones, hermanos, tomen a este hombre, esto es una plaga. Este hombre anda por el mundo entero enseñando contra la ley, contra Moisés. Y ustedes saben, ahí se cumplió lo que Dios había dicho a Pablo por todas las ciudades en sus viajes, de que llegara a Jerusalén, eso iba a suceder. Así que
aprendimos cosas muy lindas en el capítulo anterior y vimos algunos contrastes, diríamos, algunas cosas que son difíciles de entender. Ahora, Pablo aquí, siendo lo que era, un iluminado de Dios, llega ahora a Jerusalén, donde está su autoridad superior en cuanto a lo humano se refiere. Jacobo era el que presidía la iglesia de Jerusalén, por consiguiente era la máxima autoridad, diríamos, como eclesiástica, como presbiterio, diríamos. Y Pablo se somete. Además, el consejo de Santiago era un consejo que estaba basado en la libertad cristiana. Él dice: mira cuántos judíos se han convertido. Tratemos de no provocar una situación que vaya a impedir la evangelización de los judíos. Tratemos de no crear más prejuicios. Porque yo sé, Pablo, cuál es tu intención. Pero los judíos que son celosos no ven las cosas de esa manera. Y Pablo se somete. Posiblemente tenía sus reservas, pero él había enseñado que no nos agrademos a nosotros mismos. Y ahora él tenía que vivirlo. Yo tengo la libertad, yo no tengo que someterme a mandamientos como no comas, no gustes, no haga esto, no hagas aquello. Yo soy libre en Cristo Jesús. Pero en esta ocasión dice, él lo dijo en Romanos, cuando habla de los judíos, él dice: si yo estoy dispuesto a ser anatema y hasta morir por la salvación de mi pueblo Israel. Entonces, si Pablo está dispuesto a ser maldito, que es anatema, y aún a morir por su... Pablo, ¿qué quiere decir? Yo estoy dispuesto a perderme yo con tal de que se salve mi pueblo, hablando de Israel. Entonces ahora, ¿por qué Pablo no va a tratar de evitar una situación? Yo quiero decirles que Jesús hacía lo mismo. Muchas veces, ¿recuerdan ustedes cuando a Jesús lo querían proclamar rey? Que calmó a la multitud, se montó en el barco y los despidió. ¿Por qué Jesús le decía a la gente: no se lo diga a nadie? Porque Jesús no quería precipitar una crisis. Él no quería que su ministerio fuese obstruido y no pudiera llegar a donde el Padre quería que llegara a los 3 años y medio para poder cumplir con el propósito de su ministerio. Mis hermanos, hay que andar en el Espíritu. Hay que andar en el Espíritu. Hay cosas que son difíciles de entender porque son cosas aparentemente contradictorias, pero no lo son. Siempre hay una armonía en la verdad. Siempre hay un punto donde la verdad armoniza. Y es muy importante. Y esas cosas nos ayudan a nosotros a ser maduros. Nos ayudan, nos abren la mente, nos quitan los prejuicios, nos quitan la obstinación. Es bueno ser firmes en cuanto a lo que creemos, pero siempre hay un punto donde Dios pide flexibilidad en nosotros. Él, como decía Agustín de Hipona, o San Agustín, como se conoce en la historia, San Agustín decía, hablando de la iglesia, porque sabía que en aquellos días, aunque la iglesia comenzaba, había diferencias entre los hermanos. Él decía: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, tolerancia. Qué hermoso ver un cristiano balanceado. Qué hermoso ver un cristiano con ese balance. Pidámosle a Dios que seamos balanceados, que tengamos ministros balanceados. Tenemos, mis hermanos, y lo dije el domingo, es algo muy importante, el espíritu con el cual predicamos, el espíritu con el cual llevamos la palabra, el espíritu con el cual vivimos la fe y el ministerio, es muy importante. Usted ve a Jesús era hermoso, era amigo de los niños, andaba con las mujeres, defendía a las mujeres, estaba con los pobres, con los ricos, se iba a favor de los publicanos, tenía compasión de la gente. Era un verdadero pastor. También cuando había que ser profeta, se ponía
fuerte, generación de víboras, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Cuando había que ser radical, era radical. Cuando había que reprender, exhortaba fuertemente. Apártate de mí, Satanás, le digo a Pedro. Pero cuando había que consolar, era el maestro de la consolación. Era un pastor. Amén. Gloria a Dios. Porque, mis hermanos, aún la Biblia lo dice. El pecado se corrige con dos cosas: con misericordia y verdad. Se corrige el pecado. Y aprendemos al ver la vida de Jesús, la vida de los apóstoles. Aprendemos humildad, aprendemos sujeción, aprendemos a no ser sabios en nuestras propias opiniones. Aprendemos a ser flexibles. Hay momentos que hay que pedirle a Dios: Señor, dime si aquí debo ceder o no debo ceder. Porque hay momentos que no se puede ceder. Porque ceder, como dice Pablo, hablando de los judaizantes, cuando Pablo dice: yo nunca cedí a ellos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Él estaba contrarrestando el espíritu judaizante, obstinado, que le hacía la guerra abierta a la gloriosa predicación del evangelio. Y cuando se trata de la verdad del evangelio para que llegue con pureza a la gente, ahí no se transige. Cuando se trata de vivir una vida cristiana ambigua, que no se sabe de qué lado yo estoy, como el caso de Pedro y de Bernabé, que querían confabularse y tener la simpatía de los líderes de Jerusalén y a la vez tener la buena voluntad de los gentiles. Y entonces, cuando se juntaban los judíos y los gentiles, entonces querían tener una conducta ambigua. Hay momentos donde hay que saber levantar la bandera. Como aquella viejita en la guerra civil en Estados Unidos, que en medio de la guerra levantó la bandera de la unión. Ustedes saben, cuando el norte y el sur peleaban en tiempos de Abraham Lincoln, la viejita se levantó y levantó la bandera americana, la bandera de la unión, en medio de la batalla. Y alguien se lanzó encima de la viejita y la tiró al piso y le dijo: abuela, usted está loca, arriesgando su vida. A ver, ¿qué usted va a hacer levantando una bandera? Si fuera disparando con un fusil por una bandera, ¿qué usted hace levantando una bandera? Y la viejita le dice: yo lo que quería era que todo el mundo sepa del lado de quién yo estoy. Pues hay que levantar la bandera de la cruz y decir: yo estoy de parte de Cristo. Amén. Amén. Hay momentos que hay que disparar y hay momentos que hay que levantar la bandera para decir de parte de quién yo estoy. Amén. Que nunca nos vean en una posición indefinida, que siempre nos vean firmes en la fe sin titubear. Somos de Cristo, somos de la verdad, no importa las consecuencias. Amén. Pero cuando Dios me exija a mí renunciar a un privilegio que tengo como cristiano, como la libertad para edificación de los demás, ahí me muerdo la lengua, escondo mi rabo, me humillo delante del Señor y le cedo el lugar a los hermanos, prefiriéndolo en honra. Tengo que cuidar tu vida espiritual, porque tú eres importante para Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Eso es lo que enseña la verdad gloriosa del evangelio. Amén. A la vez vemos cómo se cumple la soberanía de Dios. Increíble. Yo veo aquí, mis hermanos, cómo se impone la soberanía de Dios. A un Pablo, que Dios le dice, le anuncia a Pablo: quiero que vayas a Roma. Es necesario que vayas a Roma, pero yo quiero decirte que tienes que pasar por Jerusalén, y allí tú vas a padecer tribulación y aflicción. Prisiones y cárceles te esperan. Pero ¿qué pasa? Pablo ahora comienza a entrar en una dimensión, porque cuando Dios llama a Pablo, ahí lo van a ver, la visión celestial, aunque él no lo menciona, pero en el capítulo 9, cuando Dios se le aparece a Pablo camino a Damasco, a través de Ananías, Dios le dijo:
hablando de la visión celestial, irás a los reyes de la tierra, a los hijos de Israel y a los gentiles. Pablo hasta este momento no había ido a ninguno de los reyes de la tierra. Apenas había estado con cónsules, precónsules, personas a cierto nivel. Pero ahora Pablo aquí entra, se reúne con Herodes. Qué tremenda entrevista con Herodes, con Félix, Festo, y luego llega a Roma y ve al emperador. Y pudo testificar de qué manera Dios hubiera cumplido con Pablo. Fíjense, a veces estamos nosotros tratando de eludir, evadir los azotes y las aflicciones cuando no sabemos que ahí está la gloria. Cuando Pedro vino a Jesús a decirle: maestro, no mueras, maestro. Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque tú solamente piensas en las cosas de los hombres, en lo terrenal. Yo estoy buscando lo espiritual. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, como estudiamos el domingo. Sin cruz no hay gloria. No hay resurrección si no hay cruz. No hay gloria si no hay cruz, porque la cruz significa muerte a la carne, al pecado, al yo y a la traición que el pecado le hizo a Dios. Y es de la única manera que podemos vivir, cuando muere el pecado y muere la carne. En la aplicación del mensaje de la cruz para nosotros es igual, es lo mismo. La cruz significa muerte al ego, al yo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. La cruz es negarse a sí mismo y seguir al Señor. Cuando Dios te pide algo que esté en contra de tu voluntad, aún que no sea pecado, y tú renuncias a eso, como a un novio que tú lo amas y Dios dice: no va a ser tu marido, y tú renuncias a esa persona, o una oferta en Florida, o en un lugar placentero donde hay un buen salario, y dices: yo no te quiero allá, te quiero en el Bronx, matando cucarachas y ratones. En un lugar como Nazaret. Cuando uno dice que vive en el Bronx o que el hijo está en el Bronx, te miran como diciendo: se agarran la cartera y la vez. Pero si Dios te quiere en el lugar que te quiere, y tú dices: por causa del Señor estoy aquí, por amor a mi Señor estoy aquí, porque ese es el propósito de Dios. Yo estoy renunciando. Muchas veces Dios, la cruz es la preparación para la gloria. La cruz es la preparación para el propósito. Dice Hebreos capítulo 12 que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la vergüenza y el oprobio, porque te quería llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Jesús vio la cruz y vio la vergüenza, pero él tenía un objetivo: agradar al Padre. Y sabía que la cruz era la consumación del pecado y la apertura de la puerta que daba hacia la eternidad. Era la salvación del hombre. Era la abertura de la puerta que da hacia la eternidad. Jesús se le importó lo que tenía que sufrir. Él sabía lo que venía después de la cruz. Pasa lo mismo con Pablo. Si Pablo se amilana, se arrincona y comienza a orar como oramos nosotros muchas veces, que oramos para retorcer el brazo a Dios y para que Dios cambie de opinión, para favorecernos, pero que no hay ningún tipo de ventaja en que Dios cambie, porque los caminos de Dios son perfectos. Dios no cambia ni debe cambiar, porque si Él cambia, el asunto está mal. Y Él no debe cambiar porque su voluntad es perfecta. Y lo que Él decide para nuestra vida es lo que conviene, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pablo estaba aquí padeciendo porque estaba en el propósito eterno de Dios. Por eso Pablo, cuando vienen los profetas, Agabo y los demás,
Porque no solamente a Gabo, donde quiera que Pablo iba, decía que el Espíritu de él le decía lo que iba a suceder en Jerusalén. Pero Pablo se resistía y decía: tranquilo, yo sé que voy a padecer. Y el Espíritu me lo está diciendo por todas las ciudades, pero debo ir a Roma. Ahí está el propósito de Dios. Hacia allá yo voy. Y Pablo se ató al propósito. Se ató en espíritu al propósito para ir allá. Porque en el cumplimiento del propósito está la soberanía de Dios. Está la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Yo quiero decirte, iglesia, que una iglesia saludable es una iglesia que anda en pos de la cruz de Cristo, con la cruz a cuesta, siguiendo las pisadas del Maestro para llegar donde el Maestro llegó. Aún Pablo decía: yo quiero ser semejante a Él en su muerte para hacerlo también en su resurrección. En otras palabras, si yo quiero caminar el camino de mi Señor. Yo quiero participar de su cruz para luego participar de la resurrección. Pablo no estaba hablando ahora de la justificación, estaba hablando de su experiencia cristiana. Y yo quiero también, ojalá que Dios nos enseñe lo que Pablo quiso decir cuando habló de esa manera: yo quiero ser semejante a Él en su muerte para llegarlo a ser en su resurrección. Yo creo decirte, hermanos, que nosotros participamos del proceso de Cristo, no solamente en el aspecto de la justificación, para ser perdonados y librados de la ira venidera, que eso es lo que llamamos justificación, sino en el aspecto también de la santificación en mi experiencia con el Señor. En mi vida, en mi andar todos los días, yo tengo que seguir las pisadas de Jesús. Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sígame. Un discípulo es aquel que sigue. La palabra discípulo significa el que sigue. Literalmente en griego, la palabra discípulo es el que sigue al Maestro. ¿Y para dónde va el Maestro? El Maestro fue a la cruz. Pero algunos quieren ir al cielo sin pasar por la cruz. No, usted tiene que pasar por la cruz. Lo dice el libro de los Hechos: es necesario pasar por grandes tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. No hay gloria sin cruz. No hay banquete sin cruz. El hombre que dijo: de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa, había dejado todo para seguir a Cristo. Las cosas que para mí eran ganancia la he tenido como pérdida por amor a Cristo. Llegar a Roma no era nada fácil. Era ser juzgado por el emperador y por el cruel Nerón. Pero no era llegar a Roma, era terminar la carrera. Es predicar a los reyes de la tierra, para que un día no tengan excusa delante del Señor. Porque está escrito en el Apocalipsis que todo ojo le verá, y aún lo que le traspasaron. Ahí está Herodes, Caifás, Anás. Ellos verán al Señor de la gloria venir, y van a ver que ese Jesús que juzgaron y condenaron, que en medio de burlas, en medio de rechiflas y en medio de rechazo, juzgaron y lo cambiaron por Barrabás y lo tuvieron como un delincuente, sabiendo que era el Santo de Dios. Lo van a ver ahora sentado en la nube, viniendo en la gloria del Padre. Aleluya. Amén. Amén. Y no solamente Israel aquel día verán al que traspasaron, pero tú y yo veremos al que aceptamos. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso la palabra te dice en este día: no os canséis de hacer el bien, porque cosecharéis si no hubiese desmayado. El Espíritu lo dice: no os canséis de hacer el bien. ¿Quién os dañará a ustedes haciendo el bien? El bien solamente trae la gloria de Dios sobre la iglesia. No temamos al sufrimiento. No nos intimidemos frente a la vergüenza. Por ahí pasó nuestro Señor, agradó al Padre y venció. Y con ese triunfo nos llevó a la gloria de Dios. Amén.
Aleluya. Amén. Y el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Y si el Señor mío pasó por la cruz y yo soy su discípulo, que venga a la cruz. Que venga a la cruz. Que venga a la cruz. Yo no amo la cruz porque yo soy un masoquista. Yo amo la cruz porque mi maestro tomó la cruz. La cambió por el trono de Dios. Y lo hizo por mí. Y yo sé que la cruz para Jesús significó abandonar al Padre. Para mí significa abandonar el yo para ir al Padre. Amén. Amén. Para Jesús la cruz significa abandonar al Padre, renunciar a lo que era. Para mí la cruz significa renunciar al ego, al yo, a todo lo que me separa del Padre, a una naturaleza mimada, consentida, que me lleva a las emociones paralizantes, que me llevan a una vida miserable, egocentrista y que no me lleva a ninguna parte, y cada día camina opuestamente a lo que es la voluntad de Dios. Pero la cruz significa para mí el camino de mi maestro. El camino de mi maestro. Y yo soy su discípulo. Yo soy su discípulo. Renunciar a la cruz es renunciar a Cristo. Menospreciar la cruz es menospreciar a Cristo. Que Dios abra la mente, el entendimiento a la iglesia de estos días, para que vea que los predicadores de hoy, tratando de agradar nuestro yo y de conquistarnos y estimularnos, usando tantas cosas como incentivos, la prosperidad, las promesas, el pacto y tantas cosas, nos quieren seducir a que renunciemos a la cruz. Pero no hay ninguna contradicción entre la promesa y la cruz. Cada cosa tiene su lugar, pero la promesa es la recompensa de los que siguen la cruz. Amén. Tenemos entendimiento y nadie nos va a engañar mientras esté en nosotros el Espíritu Santo. Nadie nos confundirá mientras haya iluminación por el Espíritu para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos librará de los falsos maestros. Pero el peor enemigo nuestro no es el infierno ni el diablo, sino el espíritu de los fariseos, de los filisteos, que son los enemigos cercanos, que es tu yo. Tu yo está más cerca de ti que el mismo diablo. Porque tu yo es la frecuencia del diablo en tu vida para separarte de Dios. Es tu yo, el árbol donde el diablo se enreda para tratar como a Eva de seducirte y apartarte de la voluntad de tu Padre. En español, la palabra yo comienza con una Y. Y una Y muy bien puede ser una estaca. Puede muy bien ser para que el diablo se monte aquí, hermano. Y desde ahí te diga, con que Dios os ha dicho, pues yo te digo esto. Pues lo que Dios ha dicho es que nos crucifiquemos juntamente con Cristo, para que también seamos dignos de su resurrección. Amén. Amén. Nuestra muerte al yo es la muerte del viejo hombre. No hay mérito en que muera en nosotros el hombre viejo, porque ya Cristo lo mató en la cruz. Pero es una traición a Cristo que no muera en nosotros el yo, porque Cristo murió para matarlo y el Espíritu Santo vino para destruirlo. Muchas veces nos perdemos la gloria por el miedo a la cruz.
Y muchas veces, por eludir y evadir los sufrimientos, nos perdemos la madurez y el perfeccionamiento que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos ilumine. No somos masoquistas, no somos estoicos. No es que amamos el sufrir, amamos a Dios y estamos dispuestos a sufrir por Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Según lo que creemos, Pablo murió por causa del Evangelio, pero murió dignamente. Murió habiendo terminado la carrera. Murió cumpliendo el propósito de Dios. Murió como mi maestro, que en la cruz proclamó un grito de victoria cuando dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Consumado es. Jesús hizo un esfuerzo extraordinario en la cruz. Inhaló para llenar sus pulmones de oxígeno cuando sus extremidades colgaban en la cruz. Porque llegó la hora de proclamar la gran victoria. Y era una paradoja que la maldición fue destruida haciéndose él maldición. Que el pecado fue destruido haciéndose el pecado. Que la victoria se logró cuando aparentemente él estaba derrotado, desnudo y rechazado por su pueblo en una cruz. Por eso fue tropiezo para Israel. Porque es imposible ver un Mesías desnudo colgando en una cruz, siendo avergonzado por los romanos y por todo el mundo. Difícil creer que ahí estaba la potencia de Dios. Difícil entender que nació de una virgen sin intervención humana de ningún hombre. Difícil entender que estuvo entre los hombres y nunca se contaminó con el pecado. Difícil entender que murió en una cruz avergonzado, rechazado por su pueblo y abandonado aún por sus amigos más íntimos, que se acobardaron. Cuando tomaron al pastor, corrieron las ovejas. Nunca se veía más debilitado que cuando colgaba en la cruz, pero nunca más victorioso, porque aquel día estaba quitando la enemistad entre Dios y el hombre. Estaba exhibiendo la vergüenza adánica en una cruz para luego darnos la ropa del perdón y la ropa digna de una justicia gloriosa. Amén. Amén. Por eso Pablo, cuando los judaizantes en las iglesias de Galacia le querían imponer la circuncisión, que era señal del antiguo pacto, decía Pablo: nadie me sea molesto. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En otras palabras, yo soy judío y mi orgullo antes era que yo fui circuncidado, porque la circuncisión es la señal de que yo soy heredero de las promesas del pacto. Hoy la reputación de la circuncisión la dejo a un lado, porque hay muchos que defienden la circuncisión porque están evitando la vergüenza de la cruz. Pablo decía: a mí nadie me cause molestia. Yo llevo el estigma. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. A mí nadie me sea molesto. A mí nadie me sea molesto. Yo no me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación. Amén. Pero déjame decirte que una cosa es avergonzarse del evangelio delante de los hombres. Y una cosa es avergonzarse del evangelio porque yo no estoy dispuesto a sufrir. Es avergonzarse del evangelio. Rehusar la cruz es rechazar a Cristo. Y Cristo lo dijo: el que se avergüence de mí delante de los hombres, un día me voy a avergonzar. Un día yo también voy a negar a esa persona delante de mi Padre y de los ángeles.
Y Jesús no mentía, era verdad. Y yo lo que veo aquí es que Pablo triunfó, porque Pablo estaba dispuesto a todo por aquel que le amó. Pablo estaba dispuesto a todo porque él sabía que él era el peor de los pecadores, el blasfemo, el perseguidor, el injuriador. Pero Pablo tuvo que tomar una decisión: o sigo lo que para mí es reputación, ser discípulo de Gamaliel, ser judío, ser hebreo, ser de la tribu de Benjamín, ser un prospecto en el judaísmo, o ser un fiel seguidor de Cristo. Pablo no sabía todo lo que Dios le tenía guardado, pero como estaba dispuesto a todo por causa del Señor, todos los caminos de Dios, como dice el Salmo, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para aquellos que le temen. Dale un aplauso al Señor. Una iglesia saludable es una iglesia que no rehúsa la cruz. Una iglesia saludable es una iglesia que se siente digna de los padecimientos de Cristo. Una iglesia saludable es una iglesia entendida y sabe que el yo es nuestro peor enemigo y hay que crucificarlo. Y que nunca llegaremos a una resurrección espiritual en nuestra experiencia con Dios. Estoy hablando, no en cuanto a Cristo. Justificación es una cosa, estoy hablando de santificación en nuestra experiencia con Dios. Los cristianos lo entendieron. Cuando Pablo decía: yo quiero ser semejante a Él en su muerte para hacerlo en su resurrección, está hablando que Él estaba siguiendo como discípulo las pisadas de Cristo. Y si Cristo fue a la cruz, yo voy a la cruz. Y si fue crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, porque ya yo lo clavé al yo. Vive Cristo en mí. Y yo lo he dejado todo para llegar con Él a la resurrección. Pues Pablo llegó a la resurrección en su vida espiritual. Llegar a la resurrección en la vida espiritual es habiendo acabado todo, ser trasladado a recibir al Señor en el aire, porque he terminado la carrera con gozo. No usemos las profecías para eludir la cruz. A veces nos gusta que nos vengan los profetas. Hay personas que endulzan sus labios diciéndote cosas muy bonitas. Ten mucho cuidado cuando todo lo que te dicen es hermoso, porque ese no es el camino de Cristo. Todo lo hermoso que Dios prometió es después de la cruz. Amén. 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 No hay madurez sin cruz. Porque el enemigo de la madurez es el yo. Porque el yo nos hace niños. Porque un niño es un cristiano carnal. Y carnal es aquel que vive para complacerse a sí mismo, en sus emociones, en sus caprichos, en la defensa de su yo. Nunca llegará el mañana glorioso de Dios si no estamos dispuestos a padecer por Cristo. Muchas veces deambulamos por el desierto, no por 40 años, sino por muchos años más que 40, dándole la vuelta a un mismo lugar, porque no estamos listos para seguir y mucho menos para entrar. Cristo no ha venido porque la iglesia necesita terminar su carrera. No vendrá Cristo hasta que la iglesia no termine la carrera. Hay cosas que han sido determinadas por el Padre. Son ineludibles.
Por eso hay que atarse como Pablo, que se ató en espíritu al propósito. Y digo, de ninguna cosa hago caso. Escúchame, por el espíritu te hablo. Deja de culpar a la gente de tu problema. Tu problema eres tú mismo, es tu yo, y tu solución es llevar la cruz hasta que Dios cumpla tu propósito contigo. Amén. Amén. Y ese mensaje también es para mí. Muchas veces comenzamos a mirar a los instrumentos que Dios elige. Dios siempre tiene un instrumento. Para Moisés tuvo Coré, Datán y Abirán, que le hicieron la vida imposible. Para David le tuvo un Saúl que muchas veces lo quería clavar con la lanza en la pared. A Jesús le tenía un Judas. A Pablo le tenía un Demas, un Alejandro y a otros. Nadie se escapa. Dios siempre tiene piedras para pulirte. Así que dile a Dios: Señor, haz lo que quieras, pero yo quiero recorrer todo el camino. Amén. Y yo siento esta noche por el Espíritu que Jehová esta noche va a derramar sobre nosotros espíritu de denuedo y de valentía para seguir a Cristo. Se va la cobardía, se va la ambivalencia, se va el amor al ego, al yo, al mundo, al pecado. Denuedo, valentía, coraje para seguir a Cristo, para seguir la cruz, para cumplir el propósito de Dios. Amén. Yo quiero que Cristo venga. Y yo digo Maranata. Y yo levanto mi voz y digo, como termina el Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen ven. Pero le digo, detente aún en las nubes. No vengas hasta que no cumplas tu obra en mí. Porque yo quiero llegar al cielo realizado, habiendo terminado la obra. Cada palabra que salió de la boca de Jehová y que escribió en su libro con respecto a mi vida, a la tuya, se tiene que cumplir antes que Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Vas a escribir un libro que se va a llamar La Última Lágrima. Quizás sea el día antes de la venida de Cristo. Ay, Señor. Ya, yo conté aquí en mi redoma que tenían que ser 10.533 y te faltaba una. Ahora entra el gozo de tu Señor. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El lloro es terapia para el alma, catarsis. Pero las lágrimas es una manifestación. Es una manifestación del dolor. Pero como lágrimas está relacionada con cruz. Significa haber clavado completamente aquel que me incapacitaba para ver a Dios, para creerle a Dios, para entender a Dios y para caminar con Dios. Cuando haya terminado Dios con la última lágrima, le vamos a decir: I am ready to go. Yo estoy listo para ser trasladado. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Porque aunque en la venida del Señor seremos trasladados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y esto corruptible será vestido de incorrupción, y esto mortal será vestido de inmortalidad.
Y eso es lo que va a completar la obra de Dios en nosotros. Déjame decirte que antes de la glorificación tenemos que terminar la obra de la cruz. Y la cruz es todo el proceso de este mundo, asemejándonos a los padecimientos de Cristo, para cuando Cristo nuestra gloria se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Y un día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Como dice la canción. Amén. Gloria a Dios. Porque la carrera no es de los valientes, ni de los fuertes la paz, más de los fieles en Cristo es el eterno solaz. Aleluya. Amén. Un día las coronas de los reyes caerán, porque rodarán las cabezas de los reyes de la tierra por el cadalso. Pero los justos serán coronados con la corona de Cristo. Amén. Allá, en la distancia, en las nubes del cielo, está Jesús con el galardón. Allá tiene tu corona preparada para decirte: bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Tú crees que en la tierra tú has sufrido mucho y tú has ministrado mucho? No, tú has sido fiel en lo poco. Y como tú en lo temporal, en los 60 años, 70, 80 que viviste, fuiste fiel en lo poquito, ahora tengo una eternidad de administración para ti. Fuiste fiel en la pobre mayordomía, en la poquita mayordomía que te di. Ahora ven para que administres lo eterno conmigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Nunca podrá la cobardía detener el propósito de Dios con los santos. Vamos a tener que parar a los agavos que nos estén anunciando muerte. Tranquilo, hermano. Anuncia todo lo que tú quieras. Necesitamos agavos que nos digan que vamos, que viene cruz. Porque hoy no se parecen agavos hoy. Hoy todo es bendición y bendición y bendición y bendición. Y nos están negando la cruz. Y no es que estamos en contra de la bendición. Lo que pasa es que la bendición es una obra post cruz, después de la cruz. En todo el sentido. En todo el sentido. La cruz es la gloria de Dios. Ahí es que el mundo no puede entender. Ahí está la contradicción de Dios. El Dios bendición, en la cruz nos da la maldición. Así hizo maldición a Cristo. Santo Dios. Difícil entender a Dios. ¿Usted entendió? Yo veo la imagen mientras predico de las cosas que Dios tenía guardadas para Pablo. Se la hubiese perdido. Se hubiese estado evitando el dolor que anunciaban a los profetas que iba a vivir en Jerusalén. No. Fui a predicar a los reyes de la tierra, que era parte de la visión celestial. Ay, no entramos ahí. No entramos ahí. Pero el Espíritu me dice que termine solamente leyéndote el texto. ¿Usted cerró la Biblia? Ay, yo sí la cerré. Qué error tan grande. Porque yo no quiero seguir predicando. Solamente te quiero leer este texto y te dejo así para la semana que viene. Cuando Pablo estaba narrando en el 22:12 dice: entonces vino uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí, acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Estoy leyendo el 22:13 de Hechos, lo que estamos leyendo, este capítulo que estamos estudiando. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista.
Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres me ha escogido para que conozca, te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Eso resume todo el mensaje que yo te he dicho. Cuando Dios lo llamó Camino a Damasco, dijo: mira, Dios te ha elegido a ti para que tú conozcas su voluntad. Entonces, gloria a Dios, conocer la voluntad. Ay, santo. Parte de esa voluntad es lo que estoy predicando, la cruz. Para que conozcas su voluntad y veas al justo. Gloria a Dios, ver a Jesús. Oh, ¿qué será ver a Jesús? Nadie puede ver a Jesús si no lo ve colgado en una cruz. Allí fue que el Padre lo exhibió. Nadie puede oír a Jesús si no va a la cruz a escucharlo decir: perdonan los que no saben lo que hacen. Este texto resume todo lo que yo te estoy diciendo y me sirve de base para anunciarte el próximo capítulo. Dale un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.